La tarde estaba impregnada de una tensión casi tangible. Nunca pensé que me vería envuelta en esta situación, pero a veces la vida nos coloca en escenarios que nunca habríamos previsto. Mi madre se había ido de viaje de trabajo por unos días, dejando a mi padre y a mí solos en el hogar. Aunque al principio creí que sería una semana tranquila, todo dio un giro inesperado. Mi vínculo con mi padre siempre había sido positivo, aunque un tanto distante debido a su trabajo. Sin embargo, durante esa semana me di cuenta de que había mucho más en él de lo que había conocido. No era solo el hombre serio y responsable que siempre había percibido. Había algo en su mirada, algo que despertaba mi curiosidad y, a la vez, me hacía sentir extrañamente inquieta. La primera noche, tras la cena, nos quedamos en la sala disfrutando de una película. Era una comedia sencilla, pero nuestras risas parecían resonar de una manera distinta. Notaba que su mirada se dirigía hacia mí más de lo habitual, como si intentara comprender lo que pensaba. Opté por desestimar esas sensaciones y enfocarme en la historia de la película, aunque mi mente seguía divagando. Conforme la noche transcurría, nuestra charla se tornó más íntima. Comenzamos a abordar temas que nunca antes habíamos tocado. Me relató historias de su juventud, anécdotas que nunca había compartido ni conmigo ni con mamá. Lo escuché con atención, sintiendo cómo se establecía un lazo distinto entre nosotros, algo más cercano y más personal. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se extendían cada vez más. Una noche, tras otra larga charla, se produjo un silencio prolongado. Era un silencio denso, como si ambos estuviéramos pensando lo mismo, pero no tuviéramos el valor de expresarlo en voz alta. Me miró a los ojos, y por un instante percibí algo en su expresión que nunca antes había visto, una combinación de incertidumbre, anhelo y temor. Opté por romper el silencio con una broma, buscando aliviar la tensión, pero en vez de relajarse, él se acercó un poco más a mí en el sofá. No era una cercanía incómoda, pero sí era diferente, más cercana. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con más fuerza y como el aire parecía más espeso, lleno de una energía que no lograba identificar. Quise levantarme y salir de la habitación, pero algo me retuvo. Una parte de mí deseaba permanecer, quería descubrir qué sucedería si continuaba allí junto a él. Mi mente era un torbellino de sentimientos opuestos. Era mi papá, pero en ese instante parecía ser mucho más que eso. Las horas transcurrían y nosotros continuábamos conversando. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto, me llevaba a percibirlo de una manera nueva. Empecé a fijarme en detalles que antes no había notado, pequeñas cosas que de repente cobraban importancia. Me cuestioné si él experimentaba lo mismo, si su corazón también aceleraba su ritmo al cruzarse nuestras miradas. Cuando creía que el momento había pasado, que todo volvería a la normalidad, hizo algo que me dejó sin aliento. Se inclinó hacia mí, tan cerca que podía percibir su respiración. En ese instante, mi mente se quedó en blanco. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar, solo tenía claro que nada sería igual de nuevo. Mi respiración se volvió irregular. Pensamientos atravesaron mi mente en un instante. Era consciente de que lo que estaba ocurriendo era confuso y complicado, pero no podía ignorar la atracción que se intensificaba entre nosotros. Él se detuvo un momento, como si dudara de sus propios deseos, pero sus ojos no se alejaron de los míos. Me esforcé por tranquilizar mi mente, recordando que éramos parientes, que ninguna de estas situaciones debía estar sucediendo. Sin embargo, algo en su mirada, en la manera en que me observaba, me hacía sentir tanto expuesta como empoderada. Era como si se estableciera un secreto silencioso entre nosotros, uno que nadie más podría comprender. Opté por cambiar de tema de inmediato, casi instintivamente, pero mi voz tembló, revelando más de lo que deseaba. Él pareció notar mi incomodidad y, de repente, se recostó hacia atrás, dejándome un respiro. Su risa nerviosa interrumpió la atmósfera,
y me sentí aliviada y frustrada a la vez. Los días siguientes los pasamos tratando de comportarnos como si nada hubiera sucedido, aunque cada diálogo y cada contacto accidental parecían tener un nuevo sentido. Era como si estuviéramos atravesando un equilibrio precario, donde cada paso medía la tensión que había entre nosotros, conscientes de que un pequeño gesto podría desmoronarlo todo. Antes de continuar, no olvides dejar un me gusta si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para obtener los mejores secretos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Vamos a seguir explorando. Una tarde, mientras él preparaba la cena y yo le daba una mano en la cocina, nuestras manos se tocaron de forma accidental. Fue un contacto sutil, pero sentí como si una corriente eléctrica recorriese todo mi ser. Nos sostuvimos la mirada durante un segundo que pareció extenderse demasiado, ese tipo de instante que puede transformar tu vida. Lo observé atentamente, intentando comprender lo que pasaba por su mente, pero sus ojos solo reflejaban una mezcla de confusión y curiosidad. Presioné mis labios, esforzándome por no liberar las palabras que se acumulaban en mi garganta. Era claro que él también estaba enfrentando sus propias emociones, intentando descifrar el significado de toda esta situación. Finalmente, rompí el silencio con una risa artificial y me aparté, para no enfatizar aún más el instante que acabábamos de vivir. Me repetía que todo esto era un malentendido, que estábamos sobreactuando, pero en el fondo sabía que había algo más significativo en juego. Esa noche, tras otra extensa conversación, él comentó cómo la falta de mamá lo había llevado a reflexionar sobre diversos aspectos de su vida. Habló sobre la soledad, sus inseguridades y cómo, a veces, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Cada frase que pronunciaba me hacía sentir más unida a él, más cercana de lo que jamás había imaginado. Mientras expresaba, me di cuenta de que sus palabras no solo eran auténticas, sino también impregnadas de una carga emocional que nunca había notado en él antes. Era como si, por primera vez, me estuviera revelando una faceta de su ser que había mantenido en secreto del resto del mundo. Ese momento se sintió interminable, como si estuviéramos encerrados en una burbuja donde el tiempo no tenía cabida y donde solo éramos nosotros dos lo que contaba. Él estaba transformándose de una manera que nunca habría anticipado. La noche siguiente, todo dio un giro nuevamente. Estábamos en la sala, con una iluminación suave que proyectaba sombras delicadas que se movían por las paredes. La charla cambió hacia memorias del pasado, momentos que compartíamos cuando yo era pequeña y él siempre mostraba una sonrisa hacia mí. Nos reímos de nuestras travesuras y de las bromas que solo nosotros comprendíamos, pero había un trasfondo en cada palabra, una especie de conexión implícita que no requería ser expresada verbalmente. En un instante, cesó de hablar y me miró de una forma que me paralizó. Era una mirada que nunca había presenciado, intensa y llena de una combinación de melancolía y anhelo. Sentí que mi corazón latía con más fuerza y me cuestioné si él estaba sintiendo lo mismo que yo, esa conexión que no debería estar presente, pero que resultaba imposible de pasar por alto. Sentí que el aire se tornaba más denso, que la separación entre nosotros se acortaba, a pesar de que ninguno de los dos se desplazaba. Mi mente luchaba entre la lógica y el anhelo, entre lo que comprendía que era correcto y lo que anhelaba mi corazón. En ese instante, entendí que algo en mi interior había cambiado para siempre. Él se inclinó un poco hacia mí y, por un instante, creí que iba a pronunciar algunas palabras, pero en vez de eso, su mano se dirigió hacia la mía. Sentí su piel cálida en contacto con la mía, un roce que resultó ser más cercano de lo que jamás había anticipado. Ninguno de los dos se atrevió a hablar, nuestras miradas comunicaban todo. Incapaz de soportar la tensión, lanzó un comentario torpe para aligerar el ambiente, y él sonrió, aunque su risa no iluminó sus ojos. Era evidente que intentaba comportarse con normalidad, pero el silencio que siguió decía más que 1000 palabras. Algo había cambiado entre nosotros, algo irreversible. Al día siguiente, intentamos retomar nuestras actividades diarias como si nada hubiera cambiado,
pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, había esa chispa, esa conexión innegable. Era un fuego sutil que se intensificaba entre nosotros, volviéndose cada vez más difícil de pasar por alto. Finalmente, una noche, mientras estábamos en la cocina cocinando la cena, ya no pude contenerme. Solté el cuchillo que tenía en la mano y lo miré directamente. «Papá, ¿qué está sucediendo entre nosotros?». Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera frenarlas. Él me miró con asombro, como si no esperara que fuera tan franca. Permaneció en silencio por un instante, sus ojos buscando los míos, como si intentara encontrar las palabras correctas para responder. Al final, inhaló profundamente y susurró: «No lo sé, pero tengo la sensación de que no puedo manejarlo». Esa revelación me dejó sin palabras y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi mente se inundó de preguntas, pero ninguna respuesta se sentía suficientemente clara. ¿Qué implicaba todo esto? ¿A dónde nos llevaría? Era consciente de que nos encontrábamos en un terreno arriesgado, uno que podría transformar nuestras vidas para siempre, pero también entendía que, por más que lo deseara, no podía dar marcha atrás. Mi pulso aumentaba con cada instante que transcurría. No tenía idea de qué expresar ni cómo responder a esa revelación. Él era mi padre, y aunque era consciente de que todo lo que sucedía era raro y enrevesado, no podía ignorar que había algo en esa tensión que me cautivaba, que me instaba a permanecer a su lado. Optamos por no mencionar más el asunto esa noche, pero el mutismo entre nosotros no resultaba incómodo. Era un silencio lleno de significado, como si ambos comprendieran que las palabras eran innecesarias y que lo que experimentábamos trascendía lo que podíamos decir. Cada movimiento, cada mirada, se transformaba en un lenguaje secreto que solo nosotros podíamos descifrar. Los días posteriores se transformaron en un constante vaivén en torno a lo que no nos atrevíamos a aceptar. La casa se impregnó de una atmósfera distinta, con miradas esquivas y sonrisas inquietas que comunicaban mucho más que cualquier diálogo. Intentábamos comportarnos con naturalidad, pero éramos conscientes de que nada era como antes. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, compartió conmigo sus temores, sus incertidumbres y cómo, en ocasiones, las personas cometen equivocaciones al intentar encontrar algo que ni siquiera comprenden que necesitan. Me di cuenta de que él estaba tan desorientado como yo, intentando dar sentido a lo que sentía, a lo que ambos estábamos sintiendo. Sus palabras me tocaron profundamente y sentí la urgencia de acercarme a él, de brindarle un consuelo que ni siquiera estaba segura de poder ofrecer. Extendí mi mano y la posé suavemente sobre su brazo, percibiendo cómo su piel vibraba ante mi contacto. Él alzó la vista y se encontró con mis ojos, sus labios apenas separándose para expresar algo que nunca llegó a decir. Nos mantuvimos así, inmóviles, en un instante que pareció eterno. Una parte de mí deseaba congelar el tiempo, permanecer allí para siempre, mientras que otra parte era consciente de que lo que estaba sucediendo era arriesgado, que estábamos jugando con fuego. Sin embargo, en ese momento, el fuego no me intimidaba, me atraía. Esa noche, tras la cena, permanecimos sentados en el sofá, con la habitación apenas iluminada por la tenue luz de una lámpara. Él empezó a hablar, pero sus palabras eran distintas esta vez, impregnadas de una sinceridad que me sorprendió. No sé qué me sucede contigo, pero no puedo dejar de reflexionar sobre lo que podría llegar a ser. Sus palabras evocaron en mí una combinación de sentimientos, temor, anhelo y algo indefinido. Permanecí en silencio, fijando la mirada en sus ojos, sintiendo como cada instante se estiraba, como si el tiempo hubiera elegido congelarse justo en ese momento, entre los dos. Al final, no soporté más la tensión acumulada. Me levanté del sofá y me dirigí hacia la ventana, contemplando el jardín envuelto en la penumbra. Noté su cercanía, su sombra proyectándose a mi lado. No puedo permitir que esto avance más, expresé, aunque mi tono era más vacilante de lo que deseaba. Él no contestó de inmediato,
solo permaneció a mi lado, mirándome con una combinación de melancolía y algo indefinido. Sus dedos acariciaron suavemente mi brazo, y ese roce, ese simple contacto, fue como una chispa que encendió algo profundo en mi interior, algo que ya no podía pasar por alto. Sin pronunciar otra palabra, dio unos pasos atrás, brindándome el espacio necesario para respirar y reflexionar. Era consciente de que también estaba lidiando con sus propios monstruos, al igual que yo. Ambos nos encontrábamos atrapados en este torbellino de sentimientos que no podíamos gestionar ni comprender completamente, pero que nos atraía como si fuéramos imanes. Los días siguieron marcados por una tensión subyacente, cada vez más difícil de pasar por alto. Ambos nos esforzábamos por mantener las apariencias de normalidad, pero resultaba imposible no percibir cómo cada pequeño gesto, cada palabra, llevaba consigo un significado oculto. Todo se sentía como un juego de señales, como si el universo quisiera que sobrepasáramos la barrera que había establecido entre nosotros. Una noche, mientras estábamos en la cocina ordenando después de la cena, nuestros movimientos eran tan armónicos, casi como una coreografía. Como si nuestros cuerpos anticiparan lo que el otro iba a hacer antes de que ocurriera. De repente, él se detuvo y me miró intensamente, sus ojos oscuros rebosantes de una emoción que ya no podía disimular. ¿Qué estás haciendo conmigo?, inquirió, su voz apenas un murmullo. Mi corazón se detuvo por un instante y comprendí que ya no había forma de regresar. Ese era el instante en que todo lo que habíamos tratado de ocultar saldría a la superficie, sin filtros ni obstáculos. No lo sé, contesté, sinceramente, sintiendo como las palabras se deslizaban de mis labios antes de que pudiera frenarlas. Solo sé que no deseo que esto se acabe, pero tampoco sé cómo continuar sin arruinarlo todo. Era una revelación que había mantenido en mi interior y, al final, ya no podía seguir ocultándola. Permanecimos en silencio, el aire entre nosotros impregnado de posibilidades. Podía percibir la atracción como un hilo invisible que nos conectaba, empujándonos hacia un futuro incierto. Mi mente me advertía que retrocediera, pero mi cuerpo se negaba a moverse, a distanciarse. Él se acercó a mí, y esta vez no hice ningún intento de alejarme. Apoyó su mano suavemente en mi mejilla, sus dedos acariciando mi piel con una dulzura que jamás había sentido. Cerré los ojos automáticamente, y en ese momento comprendí que había cruzado una frontera que no podría revertir. Esto no está bien, susurré, pero incluso al pronunciarlo, mi tono sonaba tenue, sin firmeza. Todo lo que había aprendido acerca de lo correcto y lo incorrecto parecía haberse esfumado, sustituido por una necesidad que nunca había experimentado antes. No puedo evitarlo, contestó él, su voz impregnada de sinceridad y anhelo. He hecho lo posible, pero no puedo dejar de sentir esto por ti. Su revelación resonaba en mis oídos como un eco que no dejaba de repetir su mensaje. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como si todo lo que conocía se desmoronara. Permanecí allí, paralizada en el tiempo, atrapada entre lo que sabía que era éticamente dudoso y lo que mi corazón deseaba. Era consciente de que cada instante que pasaba nos llevaba más cerca de un punto de no retorno, pero en ese momento, eso no me importaba. Él se inclinó hacia mí, sus labios tan próximos a los míos que podía sentir su aliento entrelazándose con el mío. Pídeme que me detenga, murmuró, su voz apenas un susurro lleno de ruego. Pero no pude pronunciarlo. No logré solicitarle que se detuviera, porque una parte de mí no deseaba que lo hiciera. Sentí como nuestras respiraciones se armonizaban, y en ese instante el mundo pareció congelarse. Todo lo que había era ese momento, esa conexión entre los dos, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se había desvanecido por completo. Sabía que estábamos caminando por la cuerda floja, pero el calor era demasiado envolvente como para retroceder. Antes de continuar, no olvides dejar un me gusta si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para obtener los mejores secretos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Vamos a seguir explorando.
En ese momento, algo en mi interior se fracturó y, al mismo tiempo, se transformó en una nueva y confusa forma. Mis labios se abrieron para expresar algo, pero las palabras no lograron escapar. Solo podía mirarlo, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho, mientras su mano seguía suavemente apoyada en mi mejilla. Que esto no puede estar sucediendo, reflexioné, pero mis pensamientos eran insignificantes frente a la fuerza del momento. Era como si una parte de mí intentara aferrarse a la razón, mientras la otra se entregaba a lo inevitable, dejándose arrastrar por un anhelo que no comprendía del todo. Él retiró su mano con lentitud, pero antes de que pudiera separarse por completo, yo la agarré entre las mías. Sentí su pulso acelerado, igual que el mío, y me di cuenta de que no estaba sola en esto. Él también estaba inmerso en el mismo torbellino de sentimientos. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo y en su mirada percibí el mismo dilema, la misma llama que ardía dentro de mí. Y dime que lo terminemos aquí, que volvamos a ser como antes, me comentó, aunque su tono era más una súplica que una orden. Pero sabía que no podía pronunciar esas palabras, no podía regresar a lo que éramos, porque ese instante había transformado todo para siempre. Ya no podemos retroceder, le respondí, mi voz apenas un murmullo, pero impregnada de una certeza que me intimidaba y me entusiasmaba al mismo tiempo. Era como si finalmente hubiera comprendido que no había forma de escapar, que lo que sentíamos era más poderoso que cualquier obstáculo que intentáramos levantar. El silencio que vino a continuación fue más significativo que cualquier palabra que hubiéramos podido pronunciar. Me observó con una intensidad que me dejó sin aliento, como si quisiera grabar cada rasgo de mi rostro, como si supiera que este era un instante que nunca podría olvidar, sin importar lo que sucediera después. Finalmente, él se apartó un poco, su rostro reflejaba una combinación de sufrimiento y aceptación. «Y esto nos va a arruinar», expresó con una melancolía que me destrozó el corazón. Pero ya no podía dar marcha atrás, no deseaba hacerlo, aunque era consciente de que tenía razón. Y quizás, contesté, sintiendo un nudo en la garganta, pero también podría liberarnos. No tenía idea de dónde provenían esas palabras, pero eran la verdad más genuina que había expresado en mucho tiempo. Era un salto al abismo, un riesgo que no estaba segura de poder asumir, pero que sentía que debía enfrentar. Nos quedamos así, mirándonos en silencio, como si el mundo se hubiera retirado a ese espacio entre nosotros, a esa chispa que chisporroteaba en el aire. Sentí que todo lo que había conocido, todo lo que creía que era cierto, se estaba desmoronando, pero a cambio, algo nuevo, algo intenso y prohibido, comenzaba a formarse. Él me observó una última vez antes de darse la vuelta y abandonar la habitación. Me quedé sola, con el corazón latiendo rápidamente y la mente en un torbellino. Era consciente de que había sobrepasado un límite, que nada sería igual a partir de ahora, pero no podía determinar si eso era positivo o negativo. Solo sabía que la llama ya estaba encendida y no había forma de extinguirla. Al día siguiente, tratamos de comportarnos con normalidad, como si lo ocurrido la noche anterior no hubiera dejado marcas en nuestras almas. Sin embargo, la realidad era diferente. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, había una chispa en el ambiente, una tensión que ya no se podía pasar por alto ni ocultar. Con cada día que transcurría, la tensión entre nosotros se volvía más evidente, más innegable, era como si una energía eléctrica recorriera el espacio entre nosotros, uniéndonos de una forma que carecía de lógica, pero que ya no podíamos dominar. Intentábamos disimular que todo seguía igual, que nada había sucedido, pero la realidad se ocultaba en cada gesto, en cada palabra. Una tarde, mientras estábamos en el estudio revisando unos antiguos álbumes de fotos, nuestras manos se encontraron nuevamente, esta vez de manera intencionada. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y sentí una corriente recorrer mi cuerpo. Al levantar la mirada, lo vi observándome con una combinación de vulnerabilidad y resolución. «Ya no quiero seguir actuando», dijo con una voz áspera,
repleta de una sinceridad que me dejó sin aliento. Su revelación era como una liberación, una llave que abría las puertas a todo lo que habíamos mantenido oculto. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, pero al mismo tiempo me brindaba la fuerza para dar el paso que tanto había temido. Respiré hondo y, sin soltar su mano, le dije, yo también. Esa pequeña frase, tan sencilla y tan profunda al mismo tiempo, lo transformó todo. Era como si finalmente nos hubiéramos rendido ante lo inevitable, ante algo que sabíamos que no podíamos seguir ignorando. Nos fuimos acercando el uno al otro con lentitud, como si el tiempo se hubiera congelado. Mis ojos se encontraron con los suyos y, en ese momento, percibí todo el deseo, la culpa, el anhelo y la desesperación reflejados en su mirada. Era como si estuviéramos al borde de un abismo, listos para saltar al vacío juntos. Él alzó su mano y rozó mi mejilla con una ternura que me llevó a cerrar los ojos, disfrutando del instante y del calor que emanaba su piel contra la mía. Y no quiero herirte, susurró, y en su voz había una combinación de temor y anhelo. Lo sé, contesté, abriendo los ojos para volver a mirarlo, pero no quiero que me sueltes. Fue una confesión sincera y clara, y en ese instante supe que había dejado de resistirme a lo que sentía. Lo que había iniciado como una chispa se había transformado en un fuego, y no había forma de extinguirlo. Permanecimos así, quietos, compartiendo el mismo aire, sintiendo la misma tensión entre nosotros, y entonces, sin pronunciar más palabras, nos acercamos hasta que nuestras frentes se encontraron. Ese contacto tan cercano me hizo sentir más expuesta y conectada que nunca. Fue un acto callado, pero lo expresaba todo. El entorno dejó de tener relevancia, como si todo se hubiera reducido a ese diminuto lugar que compartíamos. Éramos conscientes de que estábamos arriesgando demasiado, que cada instante nos acercaba más al precipicio, pero no podíamos detenernos. Existía una energía imperceptible que nos impulsaba, que nos motivaba a seguir avanzando a pesar de las circunstancias. Finalmente, él se separó unos centímetros, manteniendo sus ojos fijos en los míos, como si intentara encontrar alguna señal, alguna certeza de que no estaba solo en esta situación. ¿Estás segura?, inquirió, su voz apenas un murmullo, impregnada de una mezcla de anhelo e incertidumbre. Respiré hondo una última vez y asentí despacio, sin desviar mi mirada de la suya. Y nunca he estado más convencida, respondí, y en ese instante comprendí que habíamos superado el umbral del no retorno. No había vuelta atrás, solo el sendero que se extendía ante nosotros, repleto de incertidumbre, de riesgos, pero también de una pasión desbordante. En ese instante, todo lo demás desapareció. Era como si estuviéramos en nuestro propio universo, un lugar donde el tiempo y las consecuencias carecían de importancia, donde solo existíamos él y yo, enfrentando aquella verdad que habíamos intentado rehuir durante tanto tiempo. Sentí su mano temblar suavemente mientras la sostenía contra mi mejilla, y comprendí que lidiaba con las mismas emociones que yo. Permanecimos tan cerca, apenas unos milímetros nos separaban, y podía percibir su aliento cálido en mis labios. Mis pensamientos eran un torbellino de contradicciones, pero ninguna era lo suficientemente intensa como para hacerme retroceder. Todo lo que hasta ese momento había considerado correcto se desvanecía, y comprendía que, en ese preciso instante, no me importaba. Esto que estamos haciendo es una locura, murmuró. A pesar de que su tono estaba cargado de sensatez, no apartaba su mirada de la mía. Había algo en sus ojos que me mantenía cautivo, una sensación que me hacía creer que, a pesar de todo, estábamos justo donde debíamos estar. Entonces, seamos insensatos, le contesté con una sonrisa vacilante, notando cómo el miedo y la emoción se entrelazaban dentro de mí. No tenía idea de hacia dónde nos conduciría esto, pero ya no podía resistir lo que sentía. Era como si todas las normas hubieran desaparecido y solo estuviéramos nosotros dos, atrapados en algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. Finalmente, él cedió a ese impulso que había estado reprimiendo durante tanto tiempo.
sus labios rozaron los míos en un beso lento y suave, cargado con toda la duda y el anhelo que se había acumulado durante semanas. Fue un beso que me robó el aliento, que me hizo perder de vista quiénes éramos y cómo habíamos llegado a ese punto. En ese beso se encontraba todo: el temor, la culpa, la esperanza y la sensación de liberación. Era una combinación de sentimientos tan fuertes que parecía que me consumían por dentro, pero no deseaba que terminara. Lo abracé con fuerza, mis brazos envueltos alrededor de su cuello, mientras todo a nuestro alrededor parecía desvanecerse por completo. Cuando al fin nos alejamos, ambos estábamos respirando agitadamente, como si hubiéramos corrido una larga carrera. Sus ojos seguían fijos en los míos y, por un momento, no dijo nada. Luego, con la voz entrecortada y llena de emociones, pronunció: «No sé qué sucederá a partir de ahora». Y yo tampoco, confesé, aunque en mi interior sentía una curiosa tranquilidad. Habíamos cruzado un umbral del que no había vuelta atrás, pero lo habíamos hecho juntos, sabiendo bien lo que eso implicaba. Era arriesgado, sí, pero también era una realidad que ya no podíamos seguir negando. Permanecimos en silencio, con sus dedos aún entrelazados con los míos, mientras una serenidad inusual se instalaba entre nosotros. Sabíamos que habíamos roto todas las reglas, todas las expectativas. Pero también éramos conscientes de que lo sucedido no se podía revertir. Era como si hubiéramos descubierto una parte de nosotros que siempre había estado oculta, esperando ser revelada. Mientras nos mirábamos en ese denso silencio, entendí que todo había cambiado para siempre. Ya no éramos las mismas personas de antes, y aunque el futuro era incierto, una parte de mí no podía evitar sentirse más viva que nunca. Habíamos tentado al destino, es cierto, pero en ese momento lo único que importaba era que estábamos consumiéndonos juntos. Así, tras un profundo viaje emocional, nuestros protagonistas se vieron forzados a enfrentar las repercusiones de sus actos. Lo que inició como un instante de duda y confusión se convirtió en un lazo intenso, repleto de pasión y vulnerabilidad. Aunque la incertidumbre del futuro los inquietaba, la conexión que habían establecido era sólida, un recordatorio de que, en ocasiones, el amor y el deseo pueden brotar en los lugares más inesperados. Si esta narración repleta de sorpresas y sentimientos ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias fascinantes. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en disfrutar de nuestros nuevos videos, y no te marches sin dejar un me gusta y tu opinión sobre esta historia. Tu feedback es fundamental para nosotros y nos motiva a continuar produciendo contenido que te divierta. Hasta la próxima.